Buenas noches y bienvenidos. En esta noche analizaremos un tema importante dentro del sector empresarial. Me gustaría que se plantearan lo siguiente. ¿Alguna vez te has cuestionado cómo es que las grandes empresas llevan a cabo la selección del capital humano? En este podcast analizaremos uno de ellos, el cual es la entrevista. Veremos el proceso de ella en colaboración con nuestro equipo de trabajo, Alisbeth, Roberto y su servidora, Jocelyn. Para nosotros fue un tema de suma importancia, ya que existen varios filtros o métodos para poder tener una selección adecuada del capital humano, que cumpla con los objetivos y metas de una empresa. Claramente es algo que no se puede tomar a la ligera. ¿Qué tal, Jocelyn? Buenas noches. Así es, en resumen, elegir al hombre adecuado para el sitio adecuado. Cuando tienes un puesto de gerente o administrador, donde tú eres el encargado de seleccionar personal, tu propósito es contratar personal adecuado para cumplir con los objetivos de una organización. Y las personas que se encargan de realizar una entrevista para la selección necesitan tener un desarrollo organizativo para así poder obtener el resultado deseado y contratar al personal adecuado. Efectivamente, Liz, ya que el primer objetivo del proceso de una entrevista es conocer los intereses y opiniones y así saber si se puede calificar al puesto deseado. Sí, correcto. Al momento de encontrar a la persona adecuada para el puesto, el entrevistador necesita dar estímulo. Esto para que el prospecto tenga interés en colaborar con dicha empresa. De las cosas importantes que se deben analizar es el tipo de estructura que se le dará a la entrevista, ya que se puede analizar. Una de ellas es la estructurada totalmente estandarizada. Son preguntas con guión preestablecidos, con elección múltiple. Por dar un ejemplo, el de verdadero o falso, sí o no, agradable o desagradable. Este es un método donde el entrevistador no tiene por qué preocuparse por lo que ocupa saber del candidato, ya que todo está planificado. Vaya, es una manera precisa de conocer lo relevante del candidato. Por otro lado, tenemos la entrevista no dirigida o bien conocida como libre. No especifica el tipo de preguntas ni respuestas requeridas. A pesar de ser criticada por su poca coherencia, nos permite avanzar por una línea de menor resistencia, el cual es hacer entrar al entrevistado en una zona de confianza. Y así nos indicará cuando el entrevistado olvide o omite alguna información proporcionada o dada. Muchas de las veces cuando se es inexperto en el tema de ser entrevistador, siempre es la primera opción que se mencionó, Liz, el cual es planificar y estandarizar totalmente tus preguntas para poder conocer al entrevistado. Cuando se tiene un poco más de experiencia, se puede utilizar una estructura libre. A mi consideración y por experiencia propia, es mejor planificar, ya que en el puesto que yo desempeño, una de mis funciones es la contratación de personal. Mi primera vez como entrevistador fue un fiasco, porque no tenía ni la capacitación o la guía de cómo llevarla a cabo. Por ende, traté de hacerla libre de una manera natural. Sin embargo, para serte honesta, carecía de bases. Mi ventaja es que conocía las funciones del puesto a desempeñar y sabía la historia de la empresa. En un punto sentí que se dio lo mejor posible y llegué a percibir que se puso demasiado cómodo el entrevistado. No sé si fue por mi inexperiencia o porque se estaba realizando bien, pero sin duda aprendí que debía de planificar mis entrevistas de ahí en adelante. Empezar a investigar un poco más para poder tener un desarrollo adecuado y poder saber así si realmente estoy contratando a la persona adecuada. Sí, totalmente de acuerdo. Siempre es muy importante que cuando uno empieza se prepare y se capacite adecuadamente. Ahorita que hablaste de que el entrevistador se sintió cómodo, me acordé de la siguiente etapa que también es muy importante. El ambiente en el que se desarrolla la entrevista, los factores a considerarse, que es el físico y el psicológico, donde el físico trata de buscar un ambiente reservado, donde el entrevistador no tenga ninguna contaminación visual o auditiva, ya que esto puede provocar la falta de concentración dentro de la entrevista. Sí, de hecho se le conoce como barreras de comunicación. Para que un mensaje sea bien recibido,
El emisor debe de crear un ambiente adecuado para lograrlo, buscar la oportunidad correcta. Inclusive, el factor psicológico nos dice que debemos ser precavidos y sobre todo profesionales, ya que si no se utiliza correctamente puede ser malinterpretado y se daría una mala imagen de la organización de la empresa. Y como tal, pues no podríamos hacer una filtración correctamente para contratar al personal. Por eso es muy importante tener cuidado a la hora de realizar la entrevista, dónde la vamos a realizar, cómo la vamos a realizar y cómo lo vamos a hacer. También es importante validar toda la información que nos proporcione el entrevistado o las preguntas que nos llegue a hacer, pues responderlas concisas y pues correctamente, ¿no? Que él sienta que es una empresa segura y adecuada para él. Así es. Sin embargo, el establecimiento de la empatía juega un papel también dentro de este proceso, ya que se pretende establecer una conexión con el entrevistado para que esto pueda proceder adecuadamente. Aquí en este paso de la entrevista se debe conocer su comportamiento y reacción a determinadas situaciones, como por ejemplo su manera de pensar, actuar, sentir, su grado de agresividad, de asertividad, motivaciones y ambiciones. Comprendo, de hecho te daré un ejemplo claro cuando yo llegué a ascender en mi empresa. Cuando se abrió la vacante yo miré la oportunidad y me postulé. Cuando finalicé el proceso me realizaron una retroalimentación o una observación, puesto que ya se tenía esa confianza, donde mencionaron que tenían aptitudes y capacidades para dirigir una sucursal. Sin embargo, también me hicieron la observación de saber cómo decir o pedir, más que nada en el tono de voz que yo utilizaba. No sé, pero siempre me mencionaban eso. Yo siempre he tenido un tono de voz o una forma de decir las cosas muy directamente, pero dentro de lo que cabe, para mí, normal. Pero dentro del mundo empresarial se debe de cuidar lo que se dice, cómo se dice, en el tono en que se dice y el volumen de tu timbrado en el que proyectas las cosas. No quiere decir que cambies quién eres tú, sin embargo, sí es comprender que si trasciendes de una forma profesional, tú debes de evolucionar como tal. No se puede esperar que sigas teniendo un léxico poco profesional o una actitud poco profesional en un ambiente de trabajo, puesto que siempre se trata con diferentes tipos de personajes y actuar con empatía es conocer su comportamiento corporal, sus pensamientos, la objetividad ante cada situación, sus reacciones. En pocas palabras, adaptarnos tanto en el lenguaje verbal y corporal para que la persona se pueda desplayar de una manera adecuada. Exacto. Y así también poder llegar a la parte más importante, que es el intercambio de información, que es lo que más importa tanto al entrevistador como al entrevistado, porque se tocan temas referentes a las oportunidades que puede la empresa otorgar al nuevo integrante. Más que nada, tratar siempre de transmitir una imagen favorable y positiva, de reforzar su interés, que es una buena empresa y que tiene una estructura sólida en su organización. También como organización necesitas saber ciertas habilidades del entrevistado o verificar si lo que se plasmó en la hoja de vida es verídico, ya que el tipo de entrevista utilizado influirá mucho en cómo serán las respuestas y reacciones. En este caso, si hay algo que se esté omitiendo. Como entrevistadores, nuevamente es nuestro deber motivar al entrevistado a realizar preguntas sobre la empresa y la oferta laboral que se está ofreciendo. También se toca un tema relevante en el sector socioeconómico y de esta forma podemos deducir qué tan preparado y apto está para el puesto. Efectivamente, aquí muchas veces se plantean preguntas capciosas en cuanto a su grado de experiencia. Sabemos que el puesto a cubrir tiene ciertas características y en el currículum se analiza si cumple con una de ellas, como bien lo mencionas. Incluso entras en una dinámica que hace que el entrevistado sea más preciso en las actividades que ha llevado a cabo durante el paso por su campo laboral, o en su defecto, si no tiene la experiencia, pues te basas en la actitud y la disponibilidad que tiene para aprender. Cabe mencionar que darle la atención a la productividad de la entrevista es vital. La entrevista debe ser objetiva,
para que el tiempo en el que se emplea se pueda obtener un panorama más claro de lo que se busca con cada candidato. Esto no significa que debe de durar cierto tiempo limitado. En conclusión, debe de durar el tiempo suficiente y esto varía de candidato a candidato. Aquí hacemos mención más que nada al tema de la eficacia de la entrevista a realizar. Pues bien, para concluir nuestra entrevista, cuando se inicia debe ser fluida, sin timidez. Debe de ser una conversación amable y controlada. En este punto, cuando llegamos al final de la entrevista, es aquí donde el entrevistador debe o tiene la capacidad de saber cómo dar una señal de manera muy sutil y clara, dando a saber que la entrevista ha finalizado. Siempre que se realice un cierre, viene acompañado de una retroalimentación de todo lo analizado en la entrevista, mientras aún la información está fresca. Durante el desarrollo se debieron de haber tomado notas como referencia al comportamiento y reacción del individuo que serán de utilidad para la retroalimentación, destacando sus fortalezas o áreas de mejora para que el candidato comprenda su desempeño de manera equilibrada, para permitir también que el entrevistado despeje sus dudas, conectando la retroalimentación con los requisitos que se necesitan para el puesto. Es importante mencionar al candidato información respecto a las acciones futuras. Por citar un ejemplo, es aquí donde se le proporciona información diciéndole de qué manera será contactado para el resultado. Si bien se sabe que el interés del entrevistado es obtener una respuesta ya sea positiva o negativa, y más que nada dar un tiempo estimado de la decisión, así le das opciones al candidato de considerar en su búsqueda otras propuestas, mantener una cordialidad, una escucha activa y sobre todo un profesionalismo. Una parte fundamental es no dar falsas esperanzas si no es considerado oportuno la contratación del prospecto, dándole la información con la mayor empatía posible. Como consejo de vida, cuando estés en esta posición, conoce a fondo a tu empresa, su misión, visión, valores y proyectos. Prepárate adecuadamente. Ser parcial cuando se está entrevistando es fundamental. No dejar influir algún sentimiento personal o prejuicios dentro de una entrevista. Y recuerda, elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día. Gracias por su atención.